demás que se vayan conectando, los demás que se vayan conectando, pues que puedan, que puedan formar parte de la reunión. Recuerde pues de que una de las cosas que a esto le da realce, pues es la participación de todos. En algún momento, pues, los vamos a poner a que nos colaboren en la lectura. Y también, como siempre, una de las cosas que va a haber es tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas, puedan hacer comentarios respecto del tema que se está tratando, ¿no? Entonces, en ese aspecto, usted puede sentirse en la completa libertad de poder opinar y de poder preguntar al respecto. El tema que tenemos para hoy, pues, es ese que usted ve en pantalla, precisamente, que es el de las claves para entender el Apocalipsis. Fíjese de que en este caso, pues, no vamos a decir de que vamos a hacer un estudio del Apocalipsis completo. Y tal vez la razón por la que no, es porque quiérase o no, en el colegio de teología se enseña. Entonces, como en el colegio de teología se enseña, la idea tal vez no es tanto decirle, mire, esta es la se parezca. Yo en lo personal, fíjese de que sigo mucho, me gusta la interpretación, por ejemplo, Eric Carballosa tiene un libro acerca del Apocalipsis que a mi ver es muy bueno, discute muchos detalles técnicos, discute muchos detalles históricos. Entonces, ya si fuéramos a los específicos, pues la verdad sería como que estudiáramos tal vez el libro de Carballosa, viendo pues aquellos detalles curiosos, ¿no? Por ejemplo, de que Carballosa hace referencia a manuscritos del siglo IV, cosa que Reina Valera ocupa el Textus Receptus, que es del siglo X. Entonces hay una serie de detalles pequeños, pero que a la hora de las horas pueden, digámosle así, inclinar la balanza para uno u otro lado, ¿no? Entonces es por eso de que ahorita nosotros no nos vamos, la idea no va a ser, mire, vamos a empezar un estudio del libro de Apocalipsis, no, sino que tal vez solamente dar aquellas ideas importantes, aquellas ideas macros que en alguna medida nos pueden ayudar a poder entender el libro de Apocalipsis. Entonces fíjense que para comenzar, precisamente una de las primeras cosas que vamos a ver es precisamente información del libro, o sea, qué es lo que tiene de especial. Y para eso, pues, hermano Gustavo Oviedo nos puede ayudar leyendo Apocalipsis 1:1, por favor. Apocalipsis 1:1. Hermano Gustavo. Permítame, pastor, buenas Sí, noches. claro. Permítame que estoy un Vamos. poquito aquí acomodándome. Ya ahorita. Ah, cómo no, gracias. No se preocupe que nosotros le esperamos. Apocalipsis 1:1, ¿verdad? Así es, así es. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Correcto. Entonces vea de que el libro de Apocalipsis pues comienza de esa manera. Ahora, ¿esto por qué es importante? Es importante precisamente por lo siguiente. Es precisamente porque allí se nos da el nombre del libro. Usted se fija, por ejemplo, de que hay otras versiones que, por ejemplo, no dicen Apocalipsis, sino que dicen revelación. Pero ¿por qué es eso? Precisamente porque Apocalipsis es una palabra griega no traducida, que lo que significa es eso. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando la gente viene y dice, no, dice, es que estamos viviendo tiempos apocalípticos, ¿va? Entonces entienden como quien dice, van a suceder todas las plagas bíblicas, ¿va? Pero Apocalipsis, la verdad que el significado que tiene es ese, es el de revelación. Entonces, ese es importante precisamente para que nosotros podamos entender de que el Apocalipsis no es un libro al que nosotros le debamos de tener miedo. No le debemos de tener miedo a leerlo, ni debemos tener miedo de predicarlo, porque son dos cosas que son bien importantes. El libro de Apocalipsis no hay que tener miedo en predicarlo, debe de predicarse. Ahora, la otra cosa que también es importante, por ejemplo, hablando acerca del Apocalipsis, es precisamente dónde se encontraba Juan cuando él recibió la revelación del Apocalipsis. Veamos, el hermano Cristian Giovanni nos puede leer Apocalipsis 1:9, por favor. Apocalipsis 1:9. Amén. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Correcto. Entonces, ahí es donde está precisamente esa situación. Primero tenemos el hecho de el por qué el nombre del libro, ya lo vimos ahí en Apocalipsis 1:1, que es la revelación de Jesucristo, dice, hablando acerca de las cosas que deben suceder pronto. Luego también tenemos el hecho de que Juan, cuando él escribió el libro de Apocalipsis, él se encontraba en la isla de Patmos. ¿Y qué pasaba en la isla de Patmos? Dice ahí al final del versículo 9, dice que él estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Mire, si nosotros, por ejemplo, nos hacemos una idea, por ejemplo, de qué era lo que pasaba con la isla de Patmos, tenemos de que era una isla rocosa del mar Egeo a 60 kilómetros al sudoeste de Mileto, Asia Menor. Mide 16 kilómetros de norte a sur y 9 kilómetros en lo más ancho. Los romanos la usaban como lugar de destierro político, o sea, de que Patmos era precisamente una isla prisión. De acuerdo con la referencia en Apocalipsis 1:9, Juan estaba desterrado en esta isla, tal vez para trabajos forzados, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La referencia a Apocalipsis 6:9 y 24, donde estas expresiones se refieren a la persecución. Cuando recibió su revelación apocalíptica, según la tradición eclesiástica, Domiciano deportó a Juan a Patmos en el 95 después de Cristo y su liberación ocurrió 18 meses después. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjese que esto también es otro detalle bien interesante porque prácticamente Juan escribió el Apocalipsis cuando ya estaba ya bien viejito, pues ya bien viejito. Ahí está de que según la tradición, pues Juan murió en el año 100 de la era cristiana y fue el único de los apóstoles que murió de muerte natural. Y ahí en el caso de todos los demás, a todos los demás tuvieron muerte de mártir. Solamente en el caso de Juan fue el único de que él murió de viejito. Recuerde que de todos los apóstoles, Juan estaba entre los más jóvenes, ¿verdad? Entonces, en parte, por eso era de que hacía mucha química con Jesús, precisamente porque por el hecho de los apóstoles era de los menores en edad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vea que tenemos estos datos. Primero, el hecho de que Apocalipsis no es para afligirse, sino que por el contrario, es la revelación de Jesucristo. Tenemos de que Apocalipsis significa revelación. Cuando Juan lo escribió estaba en la isla de Patmos y precisamente según este dato histórico, tenemos de que cuando a Juan le pasó eso, él estaba en el 95 de la era cristiana y estuvo 18 meses ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Patmos, claro, en la actualidad, fíjese que ocurre una cosa un poco curiosa respecto de Patmos y tal vez déjeme mostrarle eso. Hablando un poco acerca de la isla de Patmos, fíjese de que ese mapa que usted ve allí generalmente es el que aparece en algunas Biblias para ubicar la isla de Patmos. Y yo me acuerdo que hace muchos años alguien me preguntó, mire, ¿dónde queda la isla de Patmos? Porque el problema es de que como la isla es tan pequeña, de que en mapas como esos no se ve. Ya ve que estábamos hablando de que dice que lo más que tenía era a lo largo, eran 16 kilómetros. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? En un mapa como ese no se ve. Pero ¿qué es lo que sucede? Patmos quedaba más o menos acá, por donde estoy pasando el punto rojo, míreme. Acá por donde estoy pasando el punto rojo, más o menos por ahí, era la isla de Patmos. Pero como les digo, era tan chiquita de que si yo le pongo el punto encima, prácticamente la tapo, pues. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué razón es eso? Porque Patmos era una isla pequeña. Ya si entramos a tierra firme, cerca de Patmos, que era lo que estaban las iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Aquí tiene la ubicación de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, Esmirna, Éfeso y la Odisea. Y esas iglesias, ¿dónde estaban? En la actual Turquía, que es esta parte que dice acá. Usted ve que en el mapa dice Asia, pero no es Asia donde están los chinos, los coreanos, y no. Esta Asia generalmente, para diferenciarla de la otra, a veces se le llama Asia feliz. No, hay una explicación un poco larga, pero ahorita no viene al caso que la veamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta parte que está acá, que hoy es la actual Turquía, cuando usted ve en el libro de los Hechos de que predicaban en Asia, se refería a esto. Se refería a esto. O sea, no es que le predicaron a los chinos, a los coreanos, a los mongoles, no, sino que es a esa parte precisamente donde estaban las iglesias del Apocalipsis. Luego fíjese que se da otro detalle. Esto que usted ve en esta foto, esta cueva que usted ve allí está en la isla de Patmos. Y precisamente donde está esa cueva,
en la parte de arriba, en la actualidad hay una iglesia que se llama la iglesia del Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted llega a esta iglesia del Apocalipsis, entra por allí y lo que sucede es que hay unas gradas para bajar ahí, porque supuestamente esa iglesia lo que trata de conmemorar es de que en ese lugar estaba Juan cuando recibió el Apocalipsis, la visión del Apocalipsis. Claro, no es, por ejemplo, no es de que Juan tenía las sillas estas que usted ve acá y que estaba esta columna, no. Todas esas cosas son añadidos para que la gente que llega en la actualidad y que quiere ir a conocer el lugar donde, según la tradición, Juan recibió el Apocalipsis, pues lo puede ir a conocer, ¿verdad? Entonces está esa curiosidad. Si usted se mete, por ejemplo, a Google Earth, una de las cosas que usted puede ver es que puede pasear dentro de la cueva. Entonces la cueva es bien pequeñita, inclusive uno puede dar su tour ahí dentro de la iglesia cuando se mete a Google Earth, pero ese precisamente es el lugar donde según la tradición, hago la salvedad, donde según la tradición, Juan estaba en esa cueva cuando él recibió la visión del Apocalipsis. Y como le digo, en este caso, pues Patmos, como es así de chiquitita, en mapas así como estos, usted ve que estoy pasando el punto rojo por ahí, pero ¿qué pasa? Si yo pongo el punto, prácticamente tapo la isla, pues entonces era una cosa, pero bien pequeñita, era una cosa bien pequeñita. Ahora, hay una cosa, por ejemplo, que nosotros podemos notar respecto del Apocalipsis, y es lo siguiente. Fíjese que el libro tiene, por decir así, una clave bien importante para poder entenderlo. Y la clave que tiene es esta que está acá, mire, Apocalipsis 1:19. Hermana Claudia, ¿nos puede leer Apocalipsis 1:19, por favor? Amén, pastor. Dios le bendiga. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Correcto. Entonces, por ejemplo, una cosa, digámosle así, que es una regla simple, pero importante, importantísima para poder entender el libro de Apocalipsis, es la consideración de ese versículo. ¿Por qué razón? Porque el libro de Apocalipsis se divide en esas tres partes importantes. Número 1, las cosas que viste. Número 2, las cosas que son. Número 3, las cosas que han de ser después de estas. ¿Qué abarca cada cosa? ¿Qué abarca cada cosa? Por ejemplo, las cosas que viste es el capítulo 1. Las cosas que viste es el capítulo 1. Las cosas que son comprende los capítulos 2 y 3. Y las cosas que han de ser es del 4 al 22. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta consideración? Porque fíjese que, por ejemplo, existen, digámosle así, existen escuelas de interpretación que creen de que el Apocalipsis ya se cumplió, ¿verdad? De que todo lo que habla acerca de las bestias y de todo ese tipo de cosas allá en el capítulo 12, todo eso se cumplió en la persecución de la iglesia en la época de los romanos. Entonces, hay quienes creen de que lo que está ahí ya prácticamente ya, digámosle así, ya pasó, ya podemos cerrar la página y ya nos podemos ir a dormir. Pero ¿qué es lo que sucede? Está también precisamente la idea que es la que nosotros sostenemos, que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 todavía no se ha cumplido. Hermana Ruth, la veo que ha levantado la mano, dígame por favor. Hermana Ruth Sánchez, dígame. Permítame, Hola, hola. Sí, claro. Antes que nada, buenas noches, pastor, Dios le bendiga. Voy a entrar a unirme al grupo porque vengo de trabajar. Sí, Hay claro, tres dígame. cosas que dijo que son importantes y que son claves para leer el libro. Las cosas que dijo, aquí estoy anotando, las cosas. Vaya, fíjese de que ahí usted puede ver en pantalla, por ejemplo, que está la cita de Apocalipsis 1:19, que dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto corresponde al capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Las cosas que son comprende el capítulo 2 y el capítulo 3. Y las cosas que han de ser es del capítulo 4 hasta el 22. Ahora, ¿qué sucede? El tener esta distinción es bien importante por lo siguiente, porque le estaba comentando, por ejemplo, de que hay personas que creen que todo esto ya está cumplido,
¿verdad? Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros entendemos de que prácticamente desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, eso todavía no se ha cumplido, porque lo que está del 4 al 22, prácticamente lo que está describiendo son los eventos que se van a dar después del arrebatamiento de la iglesia, Ok, ¿verdad? sí. Entonces, Gracias, pastor. bueno, ya sabe, y incluso en el camino, si usted tiene más preguntas, siéntase en la libertad de poder hacerlo. Gracias, pastor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene ahí esa situación, de que, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente lo que usted ve allí, es la clave esencial para entender el libro de Apocalipsis. Capítulo 1, las cosas que viste. Capítulo 2 y 3, las cosas que son, que el capítulo 2 y el capítulo 3 es donde está el mensaje de las 7 iglesias. Y las cosas que han de ser del 4 al 22, que es lo que está prácticamente lo que va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Otra cosa que también es importante, por ejemplo, para entender y que son, digámosle así, algunos de los puntos predominantes, es esta situación, por ejemplo, que está en Apocalipsis 13, 18. Apocalipsis 13, 18. Oscar, si nos lees esa cita, por favor. Apocalipsis 13, 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Correcto. Entonces, una de las cosas que es predominante en el libro de Apocalipsis es, digamos, la repetición del número 6. La repetición del número 6 para todas aquellas cosas que tienen que ver con el hombre, pero entiéndase el hombre desde el punto de vista del hombre cuando se está oponiendo a los propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese número en el libro de Apocalipsis es bien predominante, el número 6. El otro número que también es predominante en el libro de Apocalipsis es el número 7. Es el número 7. Y ese en contraste con el número 6, ¿por qué es? Porque el número 6 corresponde a todo lo que es humano, mientras que el número 7 a todo aquello que es divino. O sea que el 6 está abajo del 7, ¿verdad? Si lo queremos ver de esa manera. Es por eso que nosotros vemos que en el libro de Apocalipsis, ¿qué sucede? Se habla de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 espíritus de Dios, las 7 iglesias, los 7 candeleros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El número 7 es otro de los números que en el libro de Apocalipsis es un número bastante repetitivo. Y una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta, no solo para el Apocalipsis, sino que para cualquier otro libro de la Biblia, es de que cuando algo se repite es precisamente porque Dios quiere que le pongamos atención. Cuando usted vea repeticiones en la Biblia, es una manera en la que Dios está diciendo, hey, mírame, que yo quiero que le pongas atención a esto, ¿va? Es la lucecita que nos está indicando que debemos de llegar a algo. Entonces, cuando usted ve esas repeticiones en la Biblia, hay que ponerle muchísima atención. Bueno, otra cosa que también es interesante, por ejemplo, que nosotros podamos ver en el libro de Apocalipsis, es lo que tiene que ver con las 7 iglesias. Las 7 iglesias están en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Hay quienes entienden de que las 7 iglesias se refiere a periodos de tiempo, que por ejemplo que dicen que la iglesia de Éfeso era la iglesia en el primer siglo, que la iglesia de Esmirna era del 2 hasta el siglo no sé qué, y así van estableciendo. Y según esta idea, ahorita nosotros estamos viviendo en la época de la Odisea, o sea, la época esa en la que la iglesia no es ni fría ni caliente. Esa es una, digámosle así, esa es una manera de verlo. Sin embargo, hay otra interpretación que es un poco, digámosle así, es un poco más coherente. Es el hecho de pensar que, como recuerda que el libro de Apocalipsis se divide en las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Entonces, ¿qué sucede? Las 7 iglesias existen en la actualidad. O sea que en este periodo antes del arrebatamiento de la iglesia, todas las iglesias que existen en el mundo, todas las iglesias locales, en alguna medida nos parecemos a una de esas 7, ¿verdad? Entonces, podría ser de que hayan algunas iglesias que en nuestra conducta seamos como la iglesia de Éfeso, otras probablemente como la iglesia de Esmirna, otras como la iglesia de Pérgamo, así. Ahora, teniendo en mente eso,
perdón, teniendo en mente eso, hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Y fíjese de que aquí hay unos aspectos generales que usted debe de considerar cuando haga un estudio de las iglesias. Y si, por ejemplo, si usted predica en un grupo de jóvenes, si usted predica en una congregación, o lo invitan, por ejemplo, a que comparta un estudio acerca de las 7 iglesias, estos aspectos le van a ayudar muchísimo. Mire, y aquí está el primero. Primero decimos, no se refiere a periodos históricos, sino que a iglesias que existían en la época de Juan. O sea, las 7 iglesias, por eso veíamos en el mapa, que existían físicamente. Existían físicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es de que es más, digámosle así, como que es más correcto pensar que las 7 iglesias no se refieren a periodos de tiempo, sino que a iglesias, a que cualquier iglesia que hay en el mundo puede parecerse a cualquiera de esas 7. Una cosa que tiene en común el mensaje a todas las iglesias, las 7 que son mencionadas ahí, es esta: que cuando la iglesia hace algo bueno, Dios se lo reconoce, ¿verdad? Usted tiene, por ejemplo, el caso de la iglesia de Éfeso, que le dice, yo conozco, bueno, a todas las iglesias les dice, yo conozco tus obras. Esa es una, a todas. Hablando específicamente de la iglesia de Éfeso, ¿qué es lo que dice? Yo conozco tus obras, dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Entonces vea una cosa, que cuando en una iglesia hay algo bueno, Dios lo reconoce, Dios lo reconoce, ¿verdad? Por aquello de que a veces como que hay quienes piensan de que solamente se debe de reconocer lo malo que hace la gente. No, cuando hay cosas buenas hay que reconocerlas. Y una cosa que tienen en común el mensaje a todas las iglesias del Apocalipsis es de que aquellas que tienen cosas buenas, Dios les dice, qué bueno que estás haciendo eso. La otra cosa que tienen en común es esta, mire, cuando tienen cosas malas les son señaladas. Por eso es que usted ve, por ejemplo, que a la iglesia de Éfeso le dice, has dejado tu primer amor. Usted ve que a la iglesia, por ejemplo, que a la iglesia de la Odisea se le dice, eres tibio. Dígame, hermana Claudia. Hola. Pastor, el mensaje, la palabra dice, escribe al ángel de la iglesia. Uh-huh. Y el ángel de la iglesia es el pastor. El pastor en ese caso. Entonces, el mensaje va dirigido al pastor con la idea de que el pastor pueda, por decir así, transmitir el mensaje a cada una digamos, a su iglesia, y que pueda hacer los cambios necesarios cuando haya que hacerlos, ¿verdad? Porque, sí, porque la iglesia es el reflejo de su pastor, ¿verdad? De la persona que lo dirige. Eso por una parte. Y la otra cosa que también es importante es el hecho de que, como digámosle así, no es que digámosle así, así es. La congregación prácticamente, el bienestar espiritual, la responsabilidad es de nosotros. La responsabilidad es de nosotros. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, las escrituras hablan acerca de que los pastores, dicen, somos guardianes de las almas de la congregación, ¿va? Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que sucede? A nosotros nos corresponde, en ese sentido, que cuando vemos, bueno, si vemos algo bueno, hay que reconocerlo. Si vemos algo malo, hay que decirlo. Pero fíjese que a mí me gusta esta situación que se diga lo bueno y lo malo por lo siguiente. Porque los dos extremos son malos. Vaya, es malo, por ejemplo, aquel extremo de que solo se dicen cosas buenas y que no, que esta iglesia es perfecta, que esta iglesia todo lo hace bien, que mire que si no fuera por esta iglesia, ¿qué sería de Dios? Entonces, eso a la hora de las horas puede ser malo porque pueden haber cosas que se están haciendo mal y no se están corrigiendo. El otro extremo de solo señalar lo malo también es peligroso. ¿Por qué razón? Porque puede crear como una especie de legalismo. También en alguna medida puede crear en la gente aquella idea de decir, pues bueno, si aquí nada de lo que nosotros hacemos está bueno, pues siempre, cada vez que hacemos algo, todos nos dicen que no sirve, todos nos dicen que está malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es de que el mensaje de las iglesias de Apocalipsis, ¿qué es lo que tiene? Es un mensaje equilibrado. ¿Por qué? Porque si hay cosas buenas, se dicen. Si hay cosas malas, se dicen. Y se dicen como son, no es cuestión de, ya ve, por ejemplo, que a una de las iglesias se les dice aún tienes todavía un poquito, pero lo que tienes está por morir. Imagínese usted para que le dijeran
semejante cosa. Pero claro, había que decirlo. Fíjese de que respecto de las cosas malas, yo recuerdo haber escuchado una vez una predicación de Paul Washer. Muchas de esas predicaciones están en YouTube y él explicaba una situación bien interesante. ¿Cómo le explica usted a una persona que tiene cáncer? ¿Cómo hace para suavizarle la noticia? No se puede. No se puede. Sino que tristemente es decirle, mire, por favor, hágame un favor, siéntese un momentito, necesito hablar en serio con usted, usted tiene este problema. Y no hay manera de evadirlo. No hay manera de evadirlo. Entonces, usted ve que, por ejemplo, es cierto que las iglesias, 5 de ellas, bueno, prácticamente de todas las iglesias, habían algunas, 5 hacían cosas buenas. 5 hacían cosas buenas, o 6, digamos, hacían cosas buenas. El Señor les dice, mire, lo que ustedes hacen está bien. Cuando habían cosas malas, se les decía. Y fíjese que en ese caso, como que nosotros debemos de pedirle mucho al Señor de que cuando vayamos a decir algo malo, que no lo digamos con el hígado, que no es porque nosotros tenemos un personalismo contra alguien, sino que porque sencillamente estamos interesados en su bienestar espiritual, pues si queremos que cambie. La otra cosa que también es lo siguiente, que no solamente se señala lo malo, fíjese bien, no solo se señala lo malo, sino que también se le dice qué debe de hacer para corregir. Por ejemplo, a una de las iglesias, ¿qué es lo que le dice? Te aconsejo que de mí compres colirio, ¿verdad? ¿Qué se le dice a Éfeso? Has dejado tu primer amor, por tanto ven y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, no solamente se señala lo malo, sino que también se dice qué es lo que tienen que hacer para corregir. Ese es un detalle bien importante. Y la otra cosa que también sucede con las iglesias del Apocalipsis es la siguiente. Todas tienen promesas individuales. A una se le dice que la va a ser columna en el templo de Dios, a otra que le va a dar del maná escondido. ¿Por qué no le da la misma bendición a todas las iglesias? Y fíjese que hay una razón bien interesante al respecto, porque probablemente lo que puede ser bendición para mí tal vez no sea bendición para usted. Probablemente para mí tener $20 en este momento sea una gran bendición porque voy a alcanzar a pagar un recibo de luz. Y probablemente para usted diga $20 es lo que me como en una sentada en un restaurante con mi familia. Entonces, como lo que es bendición para mí puede no serlo para usted, ¿qué es lo que sucede? Dios, ¿qué es lo que hace? En lugar de dar una bendición genérica, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es de que a cada iglesia le da una bendición personalizada. Y eso es muy importante, porque Dios a nosotros nos da bendiciones personalizadas. A veces el error que nosotros cometemos es decir, ve, yo quiero lo que Dios le ha dado a esa persona. No, es que la bendición es, Dios tiene una bendición para mí. Es por eso de que usted ve de que a cada iglesia se le da una bendición en especial. Y la otra cosa, fíjese de que es bien interesante en el mensaje a las 7 iglesias. Hay 2 iglesias que salen limpias. Hay 2 iglesias que salen limpias. Esmirna y Filadelfia. Y esto es importante por lo siguiente. Porque hay alguna gente que dice, no, si es que nadie sirve, hombre, no, si todos son unos pecadores. No, hay gente buena. Hay gente que vale la pena. Hay gente que vale la pena, hay gente que de veras dentro de sus limitantes trata de servir a Dios. Ya ve que en el caso de Filadelfia, ¿qué es lo que le dice? Aunque tienes poca fuerza, dice, ¿qué es lo que sucede? Has guardado mi palabra y no has negado mi fe. En el caso de la iglesia de Esmirna también dice, retén lo que tienes, dice, para que ninguno tome tu corona. Entonces, ¿qué es lo que usted nota? Hay iglesias, de las 7 iglesias, hay 2 que salen limpias. A Esmirna y a Filadelfia no le señala cosas malas. No le señala cosas malas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que nos demuestra es precisamente que hay gente buena. Hay gente buena, ¿verdad? Y eso es una situación bien importante en el sentido de no andar haciendo generalizaciones, de pensar de que todos son malos, ¿no? Eso es, digámosle así, un macro respecto de las 7 iglesias, pero fíjese que también hay otra situación que también es bien interesante.
Hablando siempre acerca de los 7, usted nota, por ejemplo, que en el libro de Apocalipsis están los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Decimos de que 7 es el número de Dios, pero fíjese que aquí, esto que le voy a explicar va a ser una situación que es bien importante que usted la tenga en cuenta, cuando lea esta porción, y es la siguiente. Quiero ver, el sexto sello, la séptima trompeta y la séptima copa se refieren a lo mismo. Repito, el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa hablan de lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? La segunda venida de Cristo para implantar su reino. Si hay alguna pregunta, me dice, pero mientras usted está diagramando la pregunta, se lo voy a repetir. El sexto sello, la séptima trompeta y la séptima copa hablan acerca de lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Es la segunda venida de Cristo para implantar su reino. Vamos a hacer la observación. Hermano Misael, ¿será que nos puede leer la columna de Apocalipsis 6 del 12 al 17? Claro, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces vea que el sexto sello, decimos de qué nos habla, de la segunda venida de Cristo para implantar su reino. Y la séptima trompeta, ¿de qué nos habla? Nos habla exactamente de lo mismo. La diferencia es de que le agrega detalles que en el sexto sello no se dicen. Veamos, por ejemplo, a qué me refiero. Hermano Jaime Rivas, ¿será que ya nos puede colaborar con lectura o todavía va en tráfico? Todavía no puedo, pastor, disculpe. Ok, no se preocupe. Hermana María Julia. Entonces, léanos por favor, hermana María Julia, donde dice Apocalipsis 11 del 15 al 18. Apocalipsis 11 del 15 al 18. Active el sonido. Active el sonido. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y a dar el galardón de tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruirá a los que destruyen la tierra. Correcto. Vean que de lo que estamos leyendo ahorita, ¿qué es lo que sucede? ¿De qué nos habla el sexto sello y de qué nos habla la séptima trompeta? Nos habla acerca de la segunda venida de Cristo para implantar su reino. Veamos la séptima copa. Hermano que tiene JC, ¿nos puede ayudar con la lectura?
¿Hola? Hola, hola. Veamos. Si no, veamos quién nos puede... hermana Carolina Rojas nos puede ayudar con Apocalipsis 16 del 17 al 21, por favor. Apocalipsis. Cómo no, con mucho gusto. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esta comparación? Porque fíjese de que en Apocalipsis ocurre algo similar a los evangelios. Usted se fija que la vida de Cristo está narrada en los 4 evangelios y muchas veces para entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hacer, qué es lo que se hace, se unen los 4 relatos. En Apocalipsis ocurre algo parecido. Para poder entender el Apocalipsis hay que unir las 3 líneas. ¿Y cuáles son las 3 líneas? Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. En algunos casos no le va a encajar de que el primer sello corresponde a la primera trompeta y corresponde a la primera copa, en algunos casos no. En algunos casos no, pero ¿por qué es eso? Porque lo que hacen los otros relatos es agregar detalles, por decir algo. Los 7 sellos es el que tira la primera línea de lo que está sucediendo. Las trompetas lo que hacen es explican los sellos y agregan detalles. Las copas explican los sellos, las trompetas y agregan detalles. Pero en la que todos coinciden, es que el 6º sello, la 7ª trompeta y la 7ª copa, ¿de qué están hablando? De la segunda venida de Cristo para implantar su reino. Entonces, ese es un punto que a la hora de las horas, al tratar de entender el Apocalipsis, mire, le va a facilitar un montón de cosas. Porque claro, tal vez uno piensa, es que mire, son eventos diferentes. Y si a eso le agrega de que aparte de estos 3, la segunda venida de Cristo está en Apocalipsis 19, entonces, ¿qué sucede? Tiene el 6º sello, la 7ª trompeta de Apocalipsis 11, la 7ª copa de Apocalipsis 16 y el capítulo 19, de que hablan esos 4 de la segunda venida de Cristo para implantar su reino, solo que cada una agrega detalles que los otros no tienen, ¿verdad? Ese es un punto bien importante a la hora de tratar de entender el Apocalipsis. Y eso hace, por ejemplo, que muchas de las cosas que están allí se faciliten porque hay cosas que están repetidas, pero bajo otras figuras. Hay cosas que están repetidas bajo otra figura. En el caso los sellos, las trompetas y las copas, en esa parte tienen esa similitud. Luego, fíjense que también hay otra cosa que también se entiende similar, y es esta, mire. Los 144,000. Porque usted se fija que los 144,000 están en el capítulo 7 y están en el capítulo 14. Entonces, claro, a veces la duda la cuestión que se dice es, mire, ¿y los 144,000 del capítulo 7 son los mismos del capítulo 14? Sí, sí lo son. Pero ¿qué es lo que sucede? Igual que en los pasajes paralelos de los evangelios, ¿qué es lo que sucede? En el capítulo 7 se dan unos detalles, en el capítulo 14 se dan otros detalles, y el resultado, ¿qué es? La unión de los 2 relatos, ¿verdad? Eso es importante.
Así como hicimos hace un momento con lo de los sellos, las trompetas y las copas, lo mismo hay que hacer con los 144,000. Oscar, léenos por favor Apocalipsis 7 del 1 al 8. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Jamín, 12,000 sellados. Correcto. Vea de que si usted lo ve así nomás, una cosa queda bien clara. Son judíos. ¿Verdad? O sea, que si alguien viene y le dice, no, es que mire, es que esto se refiere a que somos nosotros, que Dios nos ha escogido porque todos los demás se van a perder y solo los que formen parte de este grupo que se reúnen en esta iglesia son los que se van a salvar, lo más seguro es que le está mintiendo. Y hay una razón muy sencilla para eso, porque identifica cada tribu por nombre. Entonces no hay donde perderse, no hay donde perderse. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estableciendo esta situación que son judíos, vea usted qué es lo que hace el capítulo 14 cuando habla acerca de los 144,000. Son los mismos del capítulo 7, con la diferencia que igual que en los evangelios, se dicen detalles que en el capítulo 7 no se dicen. Veamos por qué. Veamos por qué. Hermano Hernán nos puede leer Apocalipsis 14 del 1 al 5. Apocalipsis 14 del 1 al 5. Hermano Hernán Chávez. Hola. Pastor, con gusto. ¿Cómo no? Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Correcto. Amén. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted dice, bueno, ¿y los 144,000 del capítulo 7 son los mismos del capítulo 14? Sí. Pero ¿y entonces qué hacen los dos relatos? Los del capítulo 7 nos indican de dónde son. Los del capítulo 14 nos indican cuál va a ser su conducta, cuál va a ser su relación espiritual. Entonces, vea usted que Apocalipsis sigue la misma lógica de los evangelios. ¿Qué ocurre en los evangelios? Usted lee, por ejemplo, la alimentación de los 5,000 en Mateo, lee la alimentación de los 5,000 en Marcos, lee la alimentación de los 5,000 en Lucas,
lee la alimentación de los 5.000 en Juan y a la hora de las horas que pasó, la unión de los cuatro relatos. Entonces hay partes en Apocalipsis de que cuando se dan estos casos, como lo que veíamos del sexto sello, la séptima trompeta y la sexta copa, o lo que estamos viendo acá de los 144.000, que lo que hay que hacer hay que unir los relatos. Hay que unir los relatos, porque la unión de los relatos lo que va a hacer es que nos va a dar la explicación del tema. Es por eso de que usted ve, por ejemplo, de que entre otras cosas, mire, por ejemplo, cómo se ve que los relatos se complementan. Vale. Si usted ve el capítulo 7, dice que los 144.000 primero son sellados, ¿no? Son sellados. Después los identifica por tribu. En el capítulo 14, por su parte, se da la cuestión aquella de que siempre dice que estaban los 144.000, dice que entre otras cosas tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y la otra cosa era de que dice que cantaban un cántico que nadie podía aprender. Y luego dice que entre otras cosas, dice, no se contaminaron con mujeres, dice, siguen al Cordero por donde quiera que va, dice, y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, los 144.000 del 7 son los mismos del 14. Si yo quiero hacer un estudio acerca de los 144.000, ¿qué debo de hacer? Leer los dos relatos, unir los dos relatos y entonces tengo la explicación. Ese es un asunto que en Apocalipsis hay que hacer esa consideración, que hay partes que repiten lo mismo. Hay partes que repiten lo mismo y lo que hay que hacer la unión de los relatos para entender qué es lo que ha sucedido. Luego fíjese que también otra situación que se da en el libro de Apocalipsis es lo siguiente, miren. Es el hecho de que en Apocalipsis hay 3 personajes malignos. Hay 3 personajes malignos. Esto de los personajes malignos tiene que ver con lo siguiente. Así como hay una Trinidad divina, también hay una Trinidad malvada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los 3 personajes malignos son estos, mire, ¿ve? En Apocalipsis 12 se habla acerca de Satanás. Apocalipsis 13, 13 del 1 al 8, se habla acerca del anticristo, y Apocalipsis 13 del 11 al 16 se habla del falso profeta. Vayamos por partes. Hermana Claudia, nos ayuda con Apocalipsis 12 del 1 al 3, por favor. Apocalipsis 12 del 1 al 3. Amén. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Correcto. Y ese dragón que aparece ahí, que dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿quién es? Ese es Satanás. Lo de las 7 cabezas y los 10 cuernos, hablando acerca de los pasajes paralelos, es porque Daniel y Apocalipsis son pasajes paralelos. Fíjese bien, Daniel y Apocalipsis son pasajes paralelos. Entonces, ¿de dónde saco la explicación de las 7 cabezas y de los cuernos del libro de Daniel? Entonces, una de las cosas importantes es de que cuando hace referencia describiendo a Satanás, primeramente lo describe como las 7 cabezas y los 10 cuernos. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido? Él ha estado detrás de todos los imperios mundiales que están predichos en el libro de Daniel. La otra cosa que también menciona Apocalipsis 12 es el hecho que dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Eso es por lo siguiente, porque cuando Satanás se rebeló contra Dios, de todos los ángeles que habían en el cielo, 1 de cada 3 se fue con don Satan. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos precisamente porque Apocalipsis dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, que usted agarra, el libro de los Salmos dice de que la cantidad de ángeles, dice, son veintenas de millares, dice el libro de los Salmos. Entonces, de toda esa cantidad, lo parte en 3 y una tercera parte se fue con don Satan. Entonces, por eso es que Apocalipsis 12 menciona que dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿verdad? Que fueron los ángeles que siguieron a Satanás en su
rebelión. Luego, por ejemplo, eso que menciona ahí de que dice una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, decimos es el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Recuerde que fue uno de los sueños que tuvo José. Cuando José empezó a tener sueños, que era lo que él soñaba, y le contó a los hermanos, fíjense que he soñado que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan hacia mí, y los hermanos se enojaron, pero porque no sabían de que Dios le iba a dar autoridad a José en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El primer personaje maligno que vemos en Apocalipsis 12 es Satanás, que va a estar detrás de estos dos caballeros. Mire, Apocalipsis 13 del 1 al 8, que nos habla acerca del anticristo. Veamos a quién le pedimos que nos eche la mano por acá. Hermano Misael, léanos por favor, tal vez léanos desde el 1 al 4 nada más. Apocalipsis 13 del 1 al 4, por cuestión de Me tiempo. paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio de su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoptaron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Correcto. Entonces vea que en el capítulo, mire cómo se van hilando, mire cómo se va hilando esto. En el capítulo 12 se habla acerca de un dragón, que decimos es Satanás. En el capítulo 13, ese dragón le da autoridad a la bestia, que dice que traía una herida como de muerte, su herida es sanada, y a raíz de eso la gente viene y dice, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Entonces, el dragón es Satanás. Esa bestia a la que el dragón le da autoridad y que la gente se maravilla y dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿De quién está hablando? Del anticristo. Del anticristo. Y el otro personaje malvado que aparece es el falso profeta. El falso profeta, que en este caso es el que está en Apocalipsis 13, del 11 al 16. Veamos por acá, hermana Ruth Sánchez, ¿nos puede leer Apocalipsis 13? Léanos desde el 11 hasta el 14, por favor. Desde el 11 hasta el 14. Hermana Ruth Sánchez. Hola. Permítame, hermano, que tengo problemas con este teléfono. ¿De dónde a dónde me vale. decía? De Apocalipsis 13, del 11 al 14. Del 11 al 14. 14, ahorita, hermano, permítame. Si ven que me restriego los ojos, porque estoy sudando hoy. No crea que estoy llorando. 9, Apocalipsis 10. 13, del 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Al 14, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Correcto. Vea cómo se va, cómo va ese hilito ahí, ¿verdad? En el capítulo 12, ¿de qué es lo que se habla? Se habla acerca de ese dragón, dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y decimos que las 7 cabezas y los 10 cuernos hace referencia a todos los imperios del libro, están en el libro de Daniel. Entonces, una cosa que es bien importante para poder entender el libro de Apocalipsis es tener Daniel como apoyo. Eso es bien importante. Hay que tener Daniel como apoyo por aquello de que figuras como estas están, digámosle así, tienen su fundamento en el libro de Daniel. ¿Qué ocurre en el capítulo 13? En el capítulo 13, el dragón, dice, le da la autoridad a la bestia, que esa bestia, dice, es el anticristo, ¿verdad? Que es precisamente que cuando este personaje aparezca,
la gente va a decir quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella. O sea, de que contrariamente a lo que mucha gente piensa de que yo voy a salir corriendo cuando ve el anticristo. No, el anticristo va a ser una persona tan fascinante que la gente hasta lo va a admirar. Dígame, hermano Jaime. Perdón, hermano Jaime. Pastor, ahí hay un poco como de ironía sarcástica, ¿verdad? ¿En qué Que sentido? cuando fue la prueba que se habían puesto en Elías, que los sacerdotes de Baal tenían que hacer que cayera fuego del cielo. Finalmente Dios parece que le concede el deseo, ¿verdad? En esa parte, porque dice que le concede a la bestia que haga caer fuego del cielo, Sí. para que no se vaya frustrado al infierno. No, es que, mire qué interesante eso que acaba de decir, y es que la cuestión es esta, mire, recuerde por ejemplo que 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, el hecho de que exista el falso profeta que está ahí en Apocalipsis 13, ¿sabe por qué? Cuando lo describe, dice que tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con este sujeto? Que va a ser un líder religioso. Va a ser un líder religioso, porque una de las cosas interesantes que usted nota, todos los tiranos que ha tenido la humanidad siempre se han auxiliado de un líder religioso para mantener dominada a su gente. Cosa rara, pero eso es lo que ocurre. Todos los tiranos generalmente tienen su líder religioso por ahí que es el que le da la bendición, es el que ora por todas las groserías que hacen. Entonces, por eso es que se da esa situación que el dragón le da su poder a la bestia que aparece en Apocalipsis 13 del 1 al 8, que esa bestia del capítulo 13 del 1 al 8, de quien está hablando es del anticristo, pero también habla acerca de una segunda bestia que tiene cuernos como de cordero, que habla como dragón, que hace llover fuego del cielo, así como Jaime nos lo dice, y que invita a la gente a que adoren al anticristo, ¿verdad? Pero tal vez una cosa, y le quiero hacer una recomendación a esta altura del partido. Mire, cuando usted lea el libro de Apocalipsis, le voy a dar un consejo. Haga diagramas así como estos que yo estoy haciendo. Fíjese que estos diagramas ahí donde usted los ve, lo que es una hoja electrónica. Es una hoja electrónica insertada en una presentación. Usted lo puede hacer en formato de Word o dejarlo sencillamente en la hoja electrónica. Pero el asunto es este, que al ponerlos así en panorama, se entienden mejor que al verlos separados, ¿verdad? Entonces, para efecto de ubicación, así como hicimos con el sexto sello, la séptima trompeta, la séptima copa, así como hicimos con los 144,000 y lo que estamos haciendo con esto, lo que haga es que copie los pasajes y hágalos de esta manera. Se va a dar cuenta de que hay cosas que se van a hilar mejor, cuando se hace esto. Porque ya después van quedando unos que otros eventos separaditos, porque hay un evento que queda separado de todo esto, que son los 2 testigos. Eso es, digamos, de las pocas cosas que quedan separadas en el libro de Apocalipsis. De ahí por lo demás, casi todo tiene donde empalmar. Casi todo. Luego fíjese que también está la otra situación y que es importante que nosotros podamos ver y que en el libro de Apocalipsis se describe muy interesantemente. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, entiéndase la venida de Cristo para implantar su reino, no para el arrebatamiento de la iglesia. La venida de Cristo para implantar su reino está en Apocalipsis 19, del 11 al 21. El milenio está en Apocalipsis 20, del 1 al 6. La rebelión final está en Apocalipsis 20, del 7 al 10. Se lo estoy poniendo así porque todo esto es secuencial. O sea, uno va después del otro. La rebelión final, Apocalipsis 20, del 11 al 15, que es el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 21 y 22, que es los nuevos cielos y la nueva tierra. Todo eso que usted ve allí es secuencial, o sea, uno va detrás del otro. Uno va después del otro.
Después de que es la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo que hace? Satanás es apresado, el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, Satanás es atado por 1000 años, empieza el milenio. Después del milenio hay una rebelión final, dice que habla de un ejército que se rebela y que ese ejército es vencido. Después tiene el juicio del gran trono blanco y después vienen los nuevos cielos y la nueva tierra. Esta parte que tenemos desde Apocalipsis 19 hasta Apocalipsis 22, los eventos van uno detrás del otro. Los eventos van uno detrás del otro. Hay eventos complementarios que no están allí, pero que sabemos que van allí por otros pasajes de las Escrituras, como el juicio de las naciones, el juicio de Israel, pero eso ya son otros pasajes que hay que meterlos ahí. Pero si es lo que es la parte, ¿cómo se llama? La parte de esta porción de Apocalipsis del 19:11 hasta el 22:21, prácticamente todo va en secuencia. Todo va en secuencia. Ese es un detalle que es importante que nosotros podamos considerar. Dígame, hermano Jaime. Pastor, voy a hacer cierta correlación de eventos. En la medida que lo haga, le agradezco que me vaya corrigiendo. Lo más seguro es que no vaya a estar correcto, pero bueno. Debemos entender, pastor, que los 144,000, los sellados, son los únicos que van a salvarse después del rapto. No. ¿Hay más? Hay muchísimos más. Que van a salir ¿de dónde? Por ejemplo, de la predicación de los 2 testigos, por ejemplo. Van a salir de ahí. Y también, por ejemplo, en Apocalipsis 19 se habla acerca de personas de que dice que soportaron, que salieron de la gran tribulación. Derivada de esa conclusión de que, digamos, mira, al milenio van a llegar los 144,000 y un número a saber indeterminado, que pueden ser muchos, ¿no? Que se va a convertir en la tribulación. Pasada la tribulación, digamos, ya estamos en la frontera, ¿verdad? Sí. De la tribulación, en contraste con el milenio. Sí. Llegan al milenio los 144,000 y un número indeterminado adicional, que son bastantes. De todo ese grupo, viven el milenio, viven en una convivencia más cercana con nuestro Señor Jesucristo, y en teoría la iglesia va también a estar ejerciendo una autoridad en ese reino del milenio. Sí. Debemos entender que finalizado el milenio, ahí ya no se habla de muerte, pues debemos entender que esos 144,000 y el grupo adicional que llegue van a, bueno, tampoco habla que se van a poder reproducir, pues, pero digamos, asumamos que va a ser lo más probable es que lo hagan. Entonces, digamos, se va a multiplicar y al final del milenio va a haber otro montón de gente que va a ser mucho más de lo que empezó el milenio. Sí. De todo ese grupo, entonces, va a haber una parte que va a conformar ese ejército que se va a rebelar en contra de nuestro Señor nuevamente, ¿no? Sí. ¿Se imagina usted cuánta gente puede nacer en 1000 años en el que nadie se muera y nadie se enferme? No, va a ser una situación bien interesante. Tema importante, ¿verdad? Que el gen maligno nuestro va a prevalecer a lo largo todavía de toda de la tribulación, no la pudo purificar. Va a llegar el milenio, 1000 años de una convivencia tan cercana que tampoco va, finalmente, pues, van a ser escogidos, pues, me imagino, al final de cuentas, ¿verdad? Y es que sabe qué es lo que va a pasar, de que mucha de la gente, por ejemplo, que se va a convertir en la tribulación, el problema es de que como ellos ya no van a ser arrebatados, porque el arrebatamiento fue antes de la tribulación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Una de las cosas que ellos van a tener es que todavía van a tener cuerpos naturales. Exactamente, todavía no son glorificados como los de la iglesia arrebatada, ¿no? No, todavía no. Entonces es por eso de que se imagina durante 1000 años que la gente no se enferme, que no se muera, que se reproduzca,
Porque a veces la cuestión está, bueno, ¿y cómo es eso de que Satanás logra encontrar adeptos después del milenio? Es que va a haber un montón de gente, va a haber un montón de gente que se va a ver reproducido durante esos 1000 años que van a ser candidatos perfectos para esa situación, pues. Bueno, y esto también parte del supuesto que los 144.000, por lo que dice ahí, todos son hombres. Entonces, para reproducirse tiene que haber mujeres también, pues sí. Ah, claro que sí, claro Y que van sí. a ser parte del grupo que no son mencionados, que conforman los 144.000. Correcto, van a haber conversión de hombres y de mujeres. Y es que fíjese que, por ejemplo, una de las cosas que se discute mucho respecto del Apocalipsis, hay un criterio con el que yo no estoy de acuerdo, y es el hecho de que hay quienes sostienen de que no va a haber presencia del Espíritu Santo durante los eventos del Apocalipsis. Yo no concuerdo con esa teoría por una sencilla razón. La persona que logra la conversión de las almas es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se va a convertir la gente si no hay Espíritu Santo para que los convenza? Claro, nosotros, digámosle así, y aún en la actualidad, por ejemplo, aún en la actualidad, ¿qué es lo que sucede? Nosotros simplemente somos el instrumento, pero quien toca el corazón para que la gente se convierta es el Espíritu Santo. Yo lo que había entendido de esa parte, pastor, era que el Espíritu Santo en la actualidad es el que refrena la potencia con la que se puede manifestar la maldad. También. Pero también. a la hora del arrebatamiento, como que ese freno se quita. Obviamente no es que el espíritu desaparezca, pero como que hay una libertad que le otorga Dios al mal para que se potencie. Sí, así es. Ahora, fíjese que note una cosa, por ejemplo, en eso que usted me acaba de decir, y hay dos situaciones que usted puede notar en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, ya le doy espacio, hermana María Bonilla, permítame, antes de que se me vaya la idea. Entonces, usted nota en Apocalipsis cuestiones como esta, que por ejemplo, cuando es la plaga de las langostas, dice que las langostas a quienes atacan, a los que no tienen el sello de Dios en su frente, ¿verdad? Entonces, el sello de Dios, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Usted ve que los 144.000 también están sellados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Deja entrever efectivamente que la acción del Espíritu Santo de frenar la presencia del anticristo, al ser arrebatada la iglesia, ese freno ya no va a existir. Pero presencia del Espíritu Santo para que las almas sean convertidas, eso sí siempre. Eso sí siempre va a haber. Eso sí siempre va a haber. El Espíritu Santo va a estar ahí. ¿En quién? En los 144.000, en los 2 testigos, e incluso, por ejemplo, la gente que, por ejemplo, llegue el arrebatamiento y que tal vez decía, no, hombre, es farsa, hombre. Cuando vean que era verdad, muchos de ellos seguramente se van a convertir. Muchos de ellos se van a convertir y decir, era verdad. Entonces eso va a ser una situación, pero claro, ¿cuál va a ser el problema? Que como el arrebatamiento ya va a haber sido, entonces se van a tener que quedar hasta el final de la tribulación. Dígame, hermana María Bonilla. Hola. Hermana Cardines. Activa el micrófono. Sí, pastor, perdón, buenas noches. Sí, es que lo que pasa es que cuando dice que es quitado, que ya no va a estar, entonces yo, pensaba que el Espíritu Santo, como Jesucristo, iba a estar ya en vivo y en directo, que él mismo es el Espíritu Santo, pero no. ¿Cómo así? Perdón, no lo entiendo. O sea, que dice que aquel será quitado, cuando dice que el Espíritu Santo será quitado en la gran tribulación. Sí, sí, Por pero, eso. pero lo que va a suceder es algo así como lo que Jaime comentaba, Jaime Rivas. No es de que no va a haber presencia del Espíritu Santo, sino que el freno que el Espíritu Santo en este momento está poniendo para que el anticristo aparezca, ese freno ya no va a existir. Ya el freno del Espíritu Santo es que ya no va a existir para detener a Satanás, pero para la conversión sí. Sí, eso sí, siempre, eso siempre. Okay. Eso sí siempre. Okay. Gracias, pastor. Veamos, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o alguna opinión al respecto antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? Yo tengo una pregunta, pastor. A ver, dígame. Después que sea el rapto, digamos, los que se van a salvar solamente van a ser pueblo de Israel, ya no gentiles. Como no, de todos lados, va a haber conversión de todos lados. Ajá, que como
por el versículo que dice en Romanos, va, que cuando llegue la plenitud de los gentiles, de ahí todo el pueblo de Israel será salvo, dice, ¿verdad? Sí, sí, pero eso no quiere decir de que, por ejemplo, que durante el proceso no puedan haber judíos que se conviertan. Pues vea usted, por ejemplo, que aún en los evangelios se da el caso, por ejemplo, de una conversión de un Nicodemo, se da el caso de una conversión de un José de Arimatea, se da incluso una actitud respetuosa de un Gamaliel, por ejemplo, de que este Gamaliel, ¿qué es lo que les dice? No, mire, háganse a un lado, les dice, porque si esto es de Dios, se pueden encontrar luchando contra Dios. No, eso siempre ha existido, ese tipo de gente que tiene ese respeto, y aún en la tribulación va a existir ese tipo de gente. Igual, igual. Hermano Hernán, dígame, le veo con la mano levantada. Hermano Hernán Chávez. Sí, pastor, una pregunta. Y con las resurrecciones al final de la tribulación, ¿cuántas resurrecciones van a suceder? Me imagino que los 2 testigos, luego, o sea, tengo como esa inquietud de cuántas irán a suceder ahí. Ah, ya, vaya, porque fíjese que, por ejemplo, está la del arrebatamiento, digamos, antes de la tribulación, digamos, para que llevemos la secuencia. Está la del arrebatamiento antes de la tribulación, que es para los creyentes. Entiéndase creyentes, incluyendo los del Antiguo Testamento. Es cierto que hay quienes suponen, existen los dos puntos de vista, digamos, para que usted los conozca y que si lo oye, que no se asuste. Existe el punto de vista de que en el arrebatamiento no se van los del Antiguo Testamento, pero ese es un punto de vista. Existe el otro punto de vista de que sí, pero ¿por qué razón? Porque los del Antiguo Testamento, igual que nosotros, se salvaban por la fe en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay quienes dicen, los muertos en Cristo resucitarán primero, entonces eso excluye a los del Antiguo Testamento. No, no los excluye, por la sencilla razón de que ellos también se salvaban creyendo en Cristo, solamente que para ellos Cristo era profecía y para nosotros Cristo es un evento cumplido. Esa es la única diferencia, pero la salvación siempre ha sido a través de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay una resurrección mencionada ahí entre Apocalipsis 19 y 20 de todos aquellos que fueron mártires durante la tribulación. Esa es una resurrección también. También está la resurrección en Apocalipsis 20, pero esa resurrección ¿de quién es? De los incrédulos de todas las edades, ¿verdad? De los incrédulos de todas las edades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese aspecto, digámosle así, que está esa separación de quiénes van a resucitar en qué momento. ¿En qué momento? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso del arrebatamiento, aunque existen esos dos puntos de vista, existe el punto de vista que dice que los muertos en Cristo excluye al Antiguo Testamento, y también existe el punto de vista de que los muertos en Cristo los incluye. Yo soy de la opinión de que los incluye, por la razón de que Jesús dice en el Evangelio de Juan, dice, también tengo otras ovejas que no son de este reino, y las voy a unir para que sea un solo cordero y un solo pastor. Esas otras ovejas son los gentiles que somos unidos al rebaño de los judíos para ser un solo pastor. Entonces, para mí, cuando Primera Tesalonicenses habla de los muertos en Cristo, incluye a los santos del Antiguo Testamento. Hermano Misael, dígame. Solo tengo una inquietud. Gracias, pastor. Bueno, Tengo una dígame. inquietud y es respecto a la autoría del Apocalipsis. A la autoría. Sí, por ahí se menciona que es Juan el discípulo, pero Sí. también hay otros que acentúan que se trata de un Juan, no el discípulo, sino le nombran Juan de Patmos. Entonces, para mí existe ese dilema porque por ahí escuché a un colega decir que incluso Juan el Bautista había escrito el libro de Apocalipsis. Ok. Entonces, yo estoy pero es que está bien. Ajá. Y lo otro es quizá qué vitales son este tipo de reuniones, ¿verdad? Porque nosotros que llevábamos quizá como de salidita,
tenemos una gran responsabilidad de ponerle queso a este tipo de cosas para no ir a decir disparates a la hora de exponerlos. Y creo que el llamado es hasta, me incluyo pues, para que si es necesario incluso descargar este video cuando sea subido, ¿verdad? Para que podamos repasarlo y aferrarnos nosotros a lo que estamos aprendiendo. Y cualquier noción que se tenga de disparate, o sea, nosotros ya tenemos el perfil de qué es lo que dicen las escrituras. Solamente. Correcto. Ok, empecemos por la segunda pregunta. Mire, sobre la cuestión esta, todos estos videos se están subiendo a un canal que se llama Creciendo en Sabiduría. Entonces, por ejemplo, si usted se mete al video, pues va a estar subido el día de mañana, por ejemplo. Entonces, usted ve el video y ahí ya prácticamente ya va a tener acceso a todos los demás. Mi recomendación es que se suscriba, la suscripción es gratuita, con la idea pues, de que usted pueda ver los otros temas también. Esta reunión no depende del Colegio de Teología, o sea que cuando el Colegio de Teología entre a vacación, nosotros siempre seguimos. Nosotros siempre seguimos. Esto es aparte del Colegio de Teología, ¿verdad? Ya es una cuestión muy personal, y me va a ayudar muchísimo con sus oraciones, ¿verdad? Yo sé, usted ore por mí y Dios de alguna manera me va a recompensar a través de sus oraciones. Ahora, ya te doy chance, Oscar, respecto de la otra cuestión de que quién es el autor del libro de Apocalipsis, a veces uno de los alegatos que se dice sobre por qué pueda no ser Juan es porque el griego del Apocalipsis en calidad es un poco inferior al griego de el Evangelio de Juan y de las epístolas de Juan, o sea, primera, segunda y tercera de Juan. Pero eso también tiene una explicación. Recuerde que cuando Juan la visión del Apocalipsis, habían dos situaciones. Primero, las visiones eran extremadamente impactantes. Esa es la primera. Era extremadamente impactante digámosle así, la visión que él tuvo. Esa es una. Y la otra cosa es que recuerde que él no estaba en un hotel todo incluido escribiendo el Apocalipsis con su computadorita, su café, con su cafetera y su pedazo de semita. No, él estaba preso. Entonces, el que el griego de Apocalipsis sea un poco inferior al griego del Evangelio de Juan y de las cartas de Juan, no es porque sea un Juan diferente, es porque las circunstancias en las que estaba Juan cuando escribió el Apocalipsis, le digo, el tipo hasta mucho hizo, pues. Vaya, sería como que usted dijera, mire, fíjese que estoy enfermo con sonda en el seguro y aún así todavía tengo que escribir, ¿verdad? Una situación así. Entonces, Juan no estaba en el mejor de los escenarios cuando él recibió la visión y la escribió. Entonces, ciertas cosas, por ejemplo, también respecto del estilo, a veces se critica de que hay ciertas cosas del estilo del Apocalipsis que difieren un poquito respecto del estilo del Evangelio y de las cartas, pero es por la misma situación. Es por la misma situación. Por lo menos la posición de este servidor en general de la teología conservadora es que el autor del Apocalipsis y el autor del Evangelio de Juan y de las epístolas de Juan es el mismo. Es el mismo. Oscar, tenías una opinión por ahí, disculpame. Sí, pastor, disculpe. Podríamos también tomar como base Job 19:25 en la parte que declara Job que Cristo es su redentor, ¿verdad? Para tomar como referencia de que también los creyentes del Antiguo Testamento pues prácticamente se salvaban creyendo en Cristo. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, entonces es por eso de que aunque existen los dos puntos de vista, yo creo de que cuando se habla acerca de los muertos en Cristo, también incluye a los del Antiguo Testamento. Hermano Jaime, dígame por favor. Algo que creo que también refuerza que el autor de la epístola y las cartas y el Apocalipsis es la misma persona, es que el haber escrito el Evangelio y las epístolas era la justificante para que él estuviera encarcelado, porque era la amenaza. Él era, por eso fue enviado a Patmos. Sí.
esa fue parte de su culpa y por lo cual fue condenado pues a ese, vamos a decir, destierro, ¿no? Como que si fuera el conde de Montecristo. Algo por el estilo. Y lo otro es que la parte esta de no puede ser Juan el Bautista porque Juan el Bautista fue decapitado, o sea, así correcto. Mira, bueno, ya le contestaron, hermano Misael, ya le contestaron. Ok, gracias. Y hay otro detalle también de que ahorita, hoy que Jaime estaba dando la explicación, se me estaba viniendo a la mente. Juan, el del Apocalipsis, ocupa una palabra que Juan, el del Evangelio y las cartas ocupa. ¿Cuál? El verbo. Porque cuando en Apocalipsis 19 habla acerca de que el que viene montado en el caballo blanco, ¿cómo dice que se llamaba? El verbo de Dios, que es precisamente una frase que ocupa Juan en el Evangelio y en las epístolas. Hermana Ruth Sánchez, dígame, perdón. Hola, hermana Ruth. Le veo con la mano levantada. Sí, que este teléfono es lento, hermano. Cuando quiero apagar el micrófono, encender, fíjese que yo tengo una duda y quisiera que me sacara con respecto a Apocalipsis 3:10. A ver. Donde dice, porque ha guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Te guardaré, no dice te quitaré la prueba, ¿verdad? Entonces, eso quisiera que me lo explicara, pastor, porque me he quedado con esa duda, porque dice aquí, mire, te guardaré de la hora de la prueba y que está por venir sobre todo el mundo, dice, para poner a prueba a los que habitan en la tierra. Correcto. Fíjese de que ese pasaje generalmente los que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación generalmente lo ocupan. O sea, empecemos por ahí. Empecemos por ahí, que aquellos que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación ocupan ese pasaje. Ahora, ¿por qué razón no es esa la idea? Fíjese que hasta cierto punto es un problema de traducción. Es un problema de traducción. Porque resulta que en el texto griego se emplea una partícula muy interesante, que es la partícula ek, que ek lo que significa es sacar, que es, por ejemplo, la partícula que lleva la palabra eclesía, los llamados afuera, los llamados aparte. Teniendo en cuenta esa consideración, es cierto, dice, yo te guardaré de la hora de la prueba, pero te voy a guardar ¿a dónde? Te voy a guardar afuera de la prueba. Amén. Te voy a guardar afuera de la prueba. Entonces, al hacer esa consideración, entonces no es que la iglesia va a pasar por la tribulación, sino que es todo lo contrario, que la iglesia va a ser apartada para que no pase por la tribulación. Amén. Gracias, pastor. Ahí está esa situación. Bueno, yo creo que han estado bien emocionados. Veamos la última pregunta, han estado bien emocionados ahora. Ya los vi. A ver, hermano Jaime, dígame. Pastor, yo creo que también voy a hacer el paralelo, la cereza del pastel, el premio, digamos, para el apóstol amado tenía que ser que de autoría material fuera el Apocalipsis, pues que era el futuro, ¿no? Una parte muy importante de las escrituras. Fíjese de que hay quienes ven, por ejemplo, de que, pero esta es una opinión, hago la salvedad. Usted se fija que al final del Evangelio de Juan está una pequeña discusión entre Jesús y Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿y qué si yo quiero que él quede? Entonces la discusión es de que lo que el Señor le estaba diciendo a Juan era que lo iba a mantener vivo para que escribiera el Apocalipsis. ¿Verdad? Entonces pero claro, esa es una suposición de que el Señor le dice a Pedro, ¿y qué si yo quiero que él quede? Sigue tú, le dice. Entonces, algunos comentaristas entienden que lo que Jesús estaba haciendo era decirle, mira, te tengo reservado todavía el último trabajito, ¿va? ¿Y cuál va a ser el último trabajito? Pues escribir el Apocalipsis. Tal vez puede estar aquella cuestión de decir, bueno, mire, ¿por qué lo eligieron tan viejo? Pues, bueno, y no Moisés fue elegido para ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto cuando tenía 80 años. Entonces, ¿por qué vamos a poner la barrera de decir, pues mire, que porque está muy viejito, ya no puede, ya estamos, ¿qué? Ya somos de segunda y ya no le podemos servir al Señor, ¿va? ¿A cuenta de qué? ¿Verdad? Entonces, como usted muy bien dice, la cereza del pastel, ¿verdad? Fue por decir así, como el último trabajito, fue el último trabajito que el Señor le encargó antes de morir. Tal vez lo interesante, y es uno de los, digámosle así, es uno de los puntos a favor, el hecho de que Juan de los apóstoles fue el único que murió de viejito. O sea, de que cuando salió de Patmos,
Cuando salió de Patmos en el 95 todavía vivió como 5 añitos más y murió en Éfeso. Pero eso ya es tradición histórica, que aunque no se puede poner a la par de la Biblia, pero digamos es una teoría, es un dato muy interesante. O sea, pues de que de todos fue el único que murió de viejito en Éfeso. Entonces, como que tuvo ese premio a que después de en sus últimos días, haber escrito el Apocalipsis, Dios le tenía un premio por todo lo que sufrió. Entonces, ese es un aspecto bien importante que le digo que tiene el libro de Apocalipsis y que vale la pena comentar. Déjeme mostrarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. El tema que tenemos para la próxima semana es este, miren. Cómo ser un buen líder. Pero fíjese que en este tema tal vez lo que vamos a ver son algunas cuestiones, como por ejemplo, voy a retomar un poco de lo que decía el hermano Misael. ¿Qué va a pasar cuando yo salga del colegio de teología? ¿Cómo me voy a seguir preparando? ¿Cómo me voy a seguir manteniendo en actividad para mantener fresco y mejorar lo que tengo? Entonces, una de las cosas que vamos a ver la próxima semana tiene que ver con esa situación, ¿verdad? De que, por ejemplo, le voy a dar un adelanto, una de las cosas que es bien importante es el hecho de que uno siempre debe estar en un constante proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos factores que nos van a ayudar precisamente para nosotros poder decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer ya cuando me gradúe? ¿O qué voy a hacer más adelante? ¿Qué espero más adelante de mi vida cristiana? Pues porque yo le aseguro una cosa, cada uno de los que están aquí podemos dar mucho más de lo que damos. Yo le aseguro que vaya, por ejemplo, quizás uno de los casos bonitos que me gusta de todo esto es, por ejemplo, el ministerio que tiene la hermana María Julia con estas señoras de Sanando. ¿Cómo se llama? ¿Del ministerio Sanando? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama el ministerio, hermana María Julia? Sanando el corazón, ¿o cómo es que se llama? Las heridas del corazón. Sanando las heridas del corazón. Ella está ahí, puede dar mucho más, y lo mismo aplica para todos. Lo mismo aplica para todos. O sea que, como digámoslo así, ese no es el final del cuento. Ese no es el final del cuento. Hay mucho más. Entonces, la próxima semana se lo cuento. No me queda más pues que agradecerles pues que nos hayan acompañado en esta semana, y el video pues va a estar subido el día de mañana. Si usted no se ha suscrito para ver los anteriores, hágalo, compártalo, todo eso es gratuito, y cuando el Colegio de Teología pare, nosotros seguimos, porque esto no tiene que ver con el Colegio de Teología, sino que es una cuestión de que gracias a sus oraciones y a todo ese tipo de cosas, esto sigue adelante, ¿verdad? Así Quiero que agradecerle, pastor, su preocupación, porque fíjese de que a mí me sirve para reforzar algunas cosas que me he quedado en el aire, ¿verdad? Y para mí es bien importante este discipulado, lo llamo yo, ¿verdad? Este seguimiento, que es de mucha responsabilidad, ¿verdad? Moral, espiritual y todo, pero sí agradecerle muchísimo, y déjeme decirle que yo no solamente lo veo yo, sino que yo puedo compartirlo con mis amigos en Estados Unidos, con mis amigos, con mi familia que está en Alemania. O sea que allá en Alemania hay una situación que allá pues la parte del evangelio es bien difícil. Usted sabe el tipo de religiones que existen allá, ¿verdad? Entonces, yo cuando puedo a mi primo se lo comparto y le digo, escucha, vos tenés esa hambre de saber de la palabra. Entonces, ahí se va, vea, y comparto yo no, y dígales que se suscriban, es gratis, Sí, que se amén. suscriban y que puedan ver los otros videos. Hoy ya tenemos un gran montón, le diré. Sí, qué bien. Sí, gracias, pastor, que el Señor me lo bendiga. Bueno, y gracias a usted por sus palabras, de veras. Gracias a usted por sus palabras. Bueno, entonces vamos a orar y no me queda más que agradecerle pues la atención prestada, así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento y gracias por esta reunión, gracias por todos los que se conectaron, bendice sus vidas, provee para sus necesidades, sana a los enfermos, bendice también a los que verán los que verán el video a través de las redes sociales, de tal manera que pueda ser de bendición también para sus vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. Buenas noches, pastor. muy buena noche. Gracias, pastor. Amén, pastor. Gracias por todo. Bendecido. Bueno. Gracias, pastor. Bendiciones.